Muy buenas tardes a cada uno y a cada una de los presentes. En primer lugar, queremos agradecerle su asistencia a este evento. Mi nombre es Diego Durán, soy el secretario de Estudios de la carrera de Administración Pública, entidad que auspicia la presente presentación del libro llamado Chile, el Chile de hoy y del mañana, una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. En este sentido, queremos agradecer a los expositores y a los moderadores que participarán en el siguiente evento, en especial al profesor René Fernández Montt, que él es académico, economista, magíster en economía financiera, máster en banca y finanzas, y además de otros múltiples cargos y otras funciones que desempeñó en el mundo público y privado. Es académico de la carrera de Administración Pública, por lo cual es de la casa en este sentido. A su vez también queremos agradecer a don Germán Sangüesa Muñoz. Él es también administrador público y sociólogo, académico y magíster en gerencia y políticas públicas, doctorando también en ciencias sociales. Y por último, pero no menos importante, al señor Guido Asensio Gallardo. Él es académico, magíster latinoamericano de administración de empresas y doctorando en administración de empresas. En este sentido, como carrera, estamos orgullosos de patrocinar este evento y la presentación de este libro. Apoyamos claramente a nuestros académicos en el desarrollo de instancias disciplinares y también a expositores externos con la finalidad de crecer como carrera y como institución en esta materia. Por lo mismo, sin más preámbulo, voy a darle el pase al señor Guido Asensio, que será nuestro moderador en este evento, y el cual constará de esta presentación del libro, el, el Chile de hoy y del mañana, una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. Guido, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los asistentes. Buenas tardes a las personas que están acá conmigo, ¿cierto? Pero primero quiero dar el agradecimiento a la Universidad Autónoma por darnos el espacio de poder mostrar nuestro libro. También dar el agradecimiento a la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma, que también, obviamente, para nosotros es importante poder colocar temas específicos. Dentro de esto, antes que empiece, quiero recalcar, ¿cierto?, de que nosotros tenemos un chat disponible para que puedan hacer las preguntas. Pueden hacer las preguntas que quieran, ¿cierto?, durante la charla. Lo importante es que nosotros al final igual vamos a leerlo, ¿cierto?, y responder cada uno de los expositores. Bueno, agradecer Germán y don Diego y don René por estar aquí presente en este espacio. Primero, don Germán, acá uno de los temas generales del libro, ¿cierto? Que es un libro que tiene un título que es amplio, y en ese mismo sentido me gustaría que usted nos diga cuál es el objetivo del libro, cuál es la génesis que nos llevó a nosotros, ¿cierto?, a poder constituirnos en hacer un escrito que tenga una mirada amplia en nuestro país. Bueno, primero que todo, saludarlo cordialmente, Guido, a todos y a cada uno de ustedes, tanto los organizadores de la Universidad Autónoma, a las personas que están viendo esta transmisión, ¿cierto? Y con mucho también cariño especial a los estudiantes de Administración Pública, tal como lo hicieron en la presentación. Una de mis carreras es administrador público, por lo tanto, cuando uno se dirige a futuros colegas también hay un tema de afecto en ese sentido. Claro, Guido, en términos así muy concretos, muy sintéticos, para generar una discusión posterior, la génesis del libro surge por ahí por septiembre del año pasado, del año 2019. Justo había tenido el honor de haber publicado mi primer libro, que hablaba sobre la relación entre el Estado y el mercado en la educación chilena. Y en un programa radial que me hicieron a propósito de ese lanzamiento, la persona que me entrevistó me preguntó qué tenía en mente. Yo le dije, mire, no tengo nada en mente en lo concreto, pero hay una idea primaria que tiene que ver con discutir el Chile, pero mirando hacia el futuro. Eso es lo único que le dije en su momento, y de ahí empecé a
establecer algunos lineamientos, y me di cuenta en esos lineamientos, Guido, que para esta segunda lógica era difícil poder hacer un libro solo. ¿Por qué razón? Porque tal como se planteó en la presentación del libro, la idea mía primaria era hablar de distintos ámbitos. Y en algunos me sentía muy cómodo por la formación académica que tengo, pero en otras sentía que la verdad que iba a hablar algo muy superficial o a lo mejor algo muy desconectado. Entonces ahí comencé a hacer algunas invitaciones a sociólogos, historiadores, otros colegas administradores públicos, contadores, auditores, economistas, y finalmente recibí el vamos, el apruebo de finalmente 6 profesionales, dentro de los que se encuentran ustedes, el profesor René Fernández y en el caso suyo Guido, y fuimos estructurando los capítulos de acuerdo a esta lógica, que era invitarlos libremente a escribir sobre 2 ejes: temas interés país y pensar en el futuro. De ahí, respetando obviamente la línea de cada uno, claramente debido a la situación de estallido social y de la pandemia, se fueron haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, a mí me tocó incorporar un capítulo que no estaba pensado al principio, que era el estallido social. Pero como vino en octubre el estallido social y el libro se iba a publicar en el 2020, era muy atingente poder hacerlo. Así que el primer capítulo habla de eso. Y posteriormente ya los otros invitados hicieron algunos artículos sobre la política y los desafíos de la política para Chile, el tema etnográfico, la etnicidad como un tema muy importante, la migración, que también es un fenómeno muy importante para el Chile presente, el Chile del futuro, los temas de discapacidad, que han sido siempre temas muy, no sé si polémicos, pero sí de mucha discusión o de mucho desafío. La economía laboral, que también me tocó escribirlo, es decir, todas las transformaciones que va a tener la economía del trabajo, que ya se está viviendo a nivel nacional e internacional, y desde luego el capítulo el extenso capítulo y el profundo capítulo que realizaron ustedes, profesor René Fernández y Guido, respecto a analizar la economía desde una perspectiva sociohistórica y un planteamiento respecto a cuáles debieran ser los desafíos de esta matriz pensando en el futuro y en todas las deudas pendientes que tiene nuestro desarrollo económico. Y desde luego también ahí muy agradecido de haber contado en las gestiones con el prólogo de este libro lo hace don Luis Rivero Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile, un destacado académico de nuestro país, y la verdad que me sentí muy honrado como editor y coautor del libro, porque obviamente una persona con la trayectoria académica de él, haber tenido un cargo tan importante y haber tenido la gentileza de haber escrito, y ustedes lo van a ver después en el libro, que él nos dice jóvenes investigadores que están pensando en Chile, al igual que decenas de personas, a mí por lo menos me honra, porque desde luego es un aliciente para decir, primero, es un esfuerzo colectivo, y segundo, desde luego hay mucho por hacer y hay muchas otras personas que están haciendo un esfuerzo para pensar el país en los grandes desafíos y en el gran momento histórico, y con esto quiero terminar, en el gran momento histórico que estamos viviendo. O sea, si hay algo que puedo agradecer del libro, es que pese a todas las vicisitudes del estallido social y de la pandemia en términos logísticos, logró salir adelante, y segundo, que se escribe y va a quedar establecido de que fue publicado en el 2020, un año que va a marcar, sin lugar a dudas, la vida de todos nosotros, los que habitamos este país, Chile, y de la humanidad en su totalidad. Así que eso, Guido, como primer elemento, y desde luego ponerme a disposición de otra pregunta respecto a nuestro libro. Muchas gracias, estimado Germán. Bueno, en este mismo sentido, creo que lo que tú recalcaste respecto a la mirada interdisciplinaria que nosotros tomamos tiene un valor en sí, en donde vemos el fenómeno de nuestro país justamente, que pueden tener muchas miradas en respecto a las disciplinas. No se necesitan solamente las autoridades para poder resolver temas sociales, no se necesitan solamente los académicos, no se necesitan solamente las organizaciones, se necesitan todos, y eso creo que nosotros lo pudimos reflejar
y eso es lo que un poco nos recalcó cuando nosotros le pedimos al profesor Luis Rivero, dentro de su prólogo, nos recalcó esa mirada, esas diferentes miradas. Y en ese mismo sentido, estimado René, ¿cuál crees tú o por qué crees tú que alguien podría leer este libro en términos más de recomendación, ¿cierto? ¿Por qué un estudiante, por ejemplo, podría interesarle nuestro libro? No sé, un académico. Nosotros no queremos sesgar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿por qué un ciudadano a pie, hoy día que está muy de moda esa palabra, ¿cierto? ¿Por qué un ciudadano a pie se tendría que interesar por leer nuestro libro? ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido? Haz crecer tu presencia en Internet con nuestra oferta 3x1 en dominios. Es el primer paso para digitalizar tu negocio y proteger tu marca en Internet. Perfecto. Mira, yo agradezco mucho tu pregunta, Guido. Y quiero continuar en la senda de los agradecimientos, agradeciendo primero a la Universidad Autónoma y en el fondo yo no llevo tanto tiempo, en extensión de tiempo en la universidad, pero no es necesario mucho tiempo para sentirse a gusto. Efectivamente, la universidad es la casa, digamos. Y agradecer en el fondo a Germán en el contexto que nos invitó a pensar en este libro. Y este libro, así como nosotros recibimos la invitación a participar en él, es una invitación sumamente abierta, como tú comentabas, digamos, independientemente del capítulo que escribimos cada uno, todos en este país, digamos, hablamos de estudiantes, académicos o como mencionaba, el ciudadano de a pie, o de bicicleta, o cualquiera, tiene el derecho a pensar en el país que quiere construir. Y en ese sentido, el querer construir un país y el poder imaginarse un país es un derecho. Y en ese sentido, el libro es una invitación abierta. Quizás en el fondo suena muy autocrítico, pero en el fondo el libro no resuelve todas las problemáticas del país. Pero yo lo dejo como una invitación abierta, el libro es una invitación. Yo no llego desde mi púlpito a solucionar los problemas del país, los escribí en el libro y compren el libro porque a través de él van a solucionar los problemas de esta angosta faja de tierra y el desmembramiento de sus costas en el sur. Sino que en el fondo tiene que ver con el hacer propia esta invitación. Y lo conveniente del libro, lo útil del libro, es que introduce discusiones en distintos aspectos como que Germán en el fondo en su rol de editor, que tuvo un doble trabajo, digamos, porque en el fondo él fue escritor y además editor. Estuvo enumerando los diversos capítulos y particularmente el capítulo que nos convocó, en el que trabajamos en mayor medida, tenía que ver con el nuevo modelo económico al que debiera sumarse Chile y en cierta medida aprender en alguna medida de los errores que hemos cometido en nuestro pasado, digamos. O sea, en algún momento dependíamos del salitre, posteriormente del carbón, hoy en día del cobre. Aquello nos sitúa casi en el mismo nivel que una economía bananera. Y en el fondo el término de economía bananera es una expresión peyorativa, digamos, de más está decirlo. Se usa para describir a países tercermundistas, busquemos un eufemismo, en vías de desarrollo, generalmente inestables políticamente, que dependen de las bananas. Y nosotros no dependemos de bananas, pero en el fondo dependemos de lo que la tierra, la naturaleza nos esté brindando en los diversos momentos de la historia en los que estemos. Y quizás hoy es cobre y a futuro será litio, pero independientemente de que la tierra va brindando distintas oportunidades, la invitación que hacemos en gran medida es a aprender de nuestros errores y ver en el fondo una vía alternativa, pensar en otra vía de desarrollo, no solo estar confiando en lo que nos vaya a brindar la naturaleza, digamos.
Con eso quiero terminar esta intervención y efectivamente, como mencionaba Germán, estamos abiertos en el fondo a las consultas que ustedes hagan por el chat o las preguntas que el señor moderador nos entregue, digamos. Perfecto, muchas gracias, estimado. Bueno, tomando igual tus palabras un poco, efectivamente, creo que es dentro de este momento de reflexión son varios puntos de vista que nosotros tomamos, ¿cierto? Germán nos habla respecto al momento histórico que nosotros tenemos, el momento de reflexión que tenemos de hacer, ¿cierto? Y dentro de este momento histórico quiero recalcar también una de las partes importantes. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la vivencia. La experiencia yo la puedo tomar ex después o ex antes, ¿cierto? Ex post o ex antes la experiencia. Sin embargo, hoy día estamos, si nosotros lo podíamos decir, estamos dentro de la vivencia. Filosóficamente esto tiene obviamente una trascendencia muy, muy importante porque estamos dentro del fenómeno. Es decir, todavía no hemos salido del fenómeno. Y recalcando lo que tú decías, Germán, momento histórico. ¿Por qué es tan importante o cuál es la diferencia cuando uno tal vez escribe dentro del momento, dentro del fenómeno, ser parte del fenómeno, porque nuestras familias se pueden ver afectadas, ¿cierto? En comparación de que lo podamos hacer en unos años más o ver la historia. Nosotros estamos, y por eso el Chile de hoy del presente habla del presente, y por eso mismo yo creo que si tú puedes reflejarnos cuál es la diferencia entre cuando tú escribes dentro del contexto, eres parte del objeto, desde el punto de vista nietzscheano, ¿cierto? Eres parte del objeto. Yo sé que te gusta dar esa parte un poco de la filosofía, pero ¿por qué es tan importante, crees tú, estar dentro del objeto cuando tú escribes cuando algo que sientes de verdad, por ejemplo? Claro, es una pregunta muy importante y es una pregunta filosófica que hace una trazabilidad de varios autores, ¿cierto? Bueno, los que me conocen más cercanamente saben mi admiración hacia Michel Foucault, su arqueología del saber y obviamente la influencia que Foucault tiene de Nietzsche. Entonces, voy a responder o voy a abrir el debate respecto a cómo también surgió el primer libro que yo escribí y que tiene mucho sentido con lo que escribieron ustedes también en economía. Si uno hoy, en cualquier ámbito de desarrollo del país, quiere emitir opinión o construir una opinión, necesariamente tiene que hacer un esfuerzo de entender cómo se construyó ese presente o en la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido, cuando un libro como este apoya, porque en ningún caso, y yo concuerdo con ustedes, esto no se trata de un oráculo de la verdad y que cada capítulo dice ya, estos son los 7 clústeres sobre los cuales el país se va a desarrollar, ¿cierto? Porque en esa lógica capaz que ya seríamos candidatos presidenciales, sino que en cada ámbito, para poder comprender la complejidad y la profundidad de las discusiones, hay una mirada en perspectiva sociohistórica que hay que revisar, aunque sea no en una profundidad gigante, pero sí con una profundidad bastante buena. Y eso los capítulos lo tienen. Entonces, en el caso del estallido social, voy a dar 2 ejemplos. En el caso del estallido social, lo que yo hago en el libro, sin ser spoiler del libro, es decir, mire, cuando hay un estallido es porque hay una erosión desde el punto de vista de la gobernanza y la gobernabilidad de un país que en algún momento detona, igual que un terremoto, medido con la escala de Richter, o un tsunami, ¿cierto? Y para entender eso hay que entender un poco cómo se construyó el Chile en los últimos 40 años y qué fue lo que se erosionó, que llevó, citando a Foucault, a generar una resistencia al poder. Porque como dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia al poder. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, manifestaciones de violencia, algunos la critican desde la perspectiva de que están mirando un efecto. En cambio, si uno lee el libro, le dice, mira, tú tienes derecho a opinión respecto a los hechos de violencia en el estallido social, pero desde la perspectiva de lo que nosotros podemos aportar, para entender esa violencia, probablemente uno tiene que entender algo más que es la estructura de fondo de por qué se llega a esa situación, a ese desborde. Y ahí hay obviamente muy humildemente, una pequeña arqueología. Y en el otro ejemplo, porque obviamente por respetar los tiempos,
cuando yo leo el profundo capítulo que hacen ustedes del tema económico chileno, lo interesante es que nos hablan, ya, esto es la matriz productiva del país, esto va a permitir mejorar el crecimiento económico real, el PIB tendencial y todas esas cosas que muchas veces los economistas explican de forma maravillosa. Ustedes van hacia la génesis, cómo se construyó este país, qué pasó que no se industrializó, cuáles fueron los intentos por hacer un resultado de ese tipo, dónde están las claves de esa condición, como decía Aníbal Pinto en su libro, Chile un caso de desarrollo frustrado, teniendo capital, teniendo territorio, teniendo personas talentosas, ¿por qué no llegamos a esa condición de desarrollo? Entonces, en ese sentido yo creo que la calidad del libro pasa porque cualquier persona, y no estoy hablando de un académico necesariamente o un estudiante que tiene el privilegio como usted, gracias a su mérito de ser estudiante universitario, de tener todos los aparatos para comprenderlo, cualquier persona que con tranquilidad lee el libro va a poder comprender que cada discusión de hoy en perspectiva futura tiene un legado histórico y ese legado histórico permite abrir ventanas de oportunidades. Y yo creo que ahí está, y me lo han dicho las personas que leyeron los ensayos preliminares, la maqueta previa a la impresión final, decir, ¿sabes qué? Mira, yo de este tema conocía muy poco y hoy día puedo tener una opinión más fundante de lo que el país va a vivir en los próximos 20 o 30 años. ¿Ya? Eso es como un poco, Guido, y obviamente no da el tiempo para no explayarme más, ¿cierto? Correcto, muchas gracias, estimado Germán. Viendo esto, obviamente nosotros dentro de esta propuesta que se realiza, una de las cosas destacables, ¿cierto?, de que cada uno tiene unas propuestas y son, nosotros les llamamos, y dentro del prólogo también lo mencionó don Luis Riveros, que se habla de verdades. Nosotros simplemente son una variedad de cosas, de elementos que podemos tener dentro del cúmulo de ideas que se pueden realizar. Y en este sentido, hoy día estamos viendo el tema constitucional, que es un tema, antes cuando nosotros terminamos el libro, todavía no estaba oficialmente, digamos, el tema constitucional. Dentro de esta vorágine, ¿cierto?, de acontecimientos que fueron sucediendo, nosotros fuimos cambiando la mirada del libro incluso, y eso es importante. Nosotros nos fuimos siendo, creo que fue un libro de manera dinámica. Y en ese mismo sentido, si nosotros lo vemos hoy día, estimado René, ¿cómo crees tú, por ejemplo, crees tú que este libro puede aportar hoy día en la discusión del proceso constituyente, donde van a ver lista, ya está la discusión respecto a los independientes versus las personas que pertenecen a partidos políticos? ¿Por qué crees tú que sería importante para ellos, por ejemplo, tener acceso a este libro que nosotros hemos escrito? ¿Cuáles son los argumentos que les podría decir? Mire, estos son algunos lineamientos, no es la receta tal vez, como en palabras o parafaseando lo que decía Germán, pero ¿por qué crees tú que sería importante que lo lean estas personas que están viendo los temas constituyentes? O que van a ver los temas constituyentes. Te agradezco mucho la pregunta, Guido. A ver, hay distintos puntos, digamos. En nuestro capítulo nosotros mencionábamos que una explicación desde el punto de vista de la neurociencia, el ser humano recuerda en mayor medida sus éxitos que sus fracasos. Y eso es una cuestión medianamente defensiva del cerebro también, digamos. ¿Qué ocurre si yo estuviera recordando mis fracasos todo el tiempo? Probablemente sería una persona mucho más amargada, sería mucho más triste. Es una cuestión defensiva. Y es una cuestión defensiva que se va repitiendo, pero en el fondo también esa defensa hace que dejemos de aprender. Si es que no recordamos nuestros errores, dejamos de aprender. Y en ese sentido, el no recordar desde el punto de vista del modelo extractivista, las lecciones que nos ha dado la vida, o sea, Lota es prueba viva de ello, digamos. O sea, una ciudad en el fondo cuando surgió en torno a la minería y que hoy en día tiene índice de cesantía récord, que en el fondo se mantuvo con la minería funcionando durante muchos años, cerrada en el gobierno de Frei,
solo, o sea, mucho tiempo después de que ya era ineficiente, solo por tratar de justificar el nivel de empleo que estaba generando. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del modelo extractivista, extraemos esa lección, el aprender de nuestros errores también. Y en ese sentido, yo hago el link con lo que nos ha ocurrido con nuestras constituciones anteriores, digamos. Podemos en el fondo retroceder algo, mucho, y pensar en la constitución de 1833 o 1925, la de 1980 incluso, ¿para qué decir? Son ejercicios que se hicieron en el fondo, como muchas veces se dice, entre cuatro paredes, y es el error que en esta oportunidad no se quiere volver a cometer. Por lo mismo, esta constitución tiene que ser en el fondo mucho más legítima, y en esa búsqueda de legitimidad hay aristas importantes a considerar. En el fondo, hace algunos días escuchaba hablado Mirosevic y él mencionaba algo con lo que estoy muy de acuerdo, digamos, que decía, a ver, primero este es un hito en nuestra historia republicana y en el fondo hay que estar a la altura. Y en ese estar a la altura, la nueva constitución no puede ser, en el fondo, una proclama o una bandera que va a instalar el sector mayoritario. Tiene que ser, en el fondo, acuerdos básicos. Es un pacto básico, acuerdos en los mínimos. Y sobre ello, ir construyendo. Y en ese sentido, si es que esta nueva constitución se toma como una suerte de revancha, es decir, ya no somos los mismos que hicieron la constitución del 80, somos mayorías, hagamos todo lo contrario. La revancha en el fondo es como se dice en el fútbol, digamos, como las penas del fútbol se pagan con fútbol, el fútbol siempre da segundas oportunidades, la vida también. No podemos en el fondo estar jugando con nuestra constitución solo con afanes revanchistas. Y en ese sentido, el link, respondiendo a tu pregunta, Guido, para efectos del libro, el libro en el fondo hace una revisión de distintos tópicos que son temas país y que son, y algunos de ellos debieran estar incluidos en la Constitución, digamos. Hay otro tipo de aspectos que en el fondo no debieran incluirse en la Constitución. O sea, por ejemplo, la Constitución del 80 tiene algunos aspectos que no debieran estar ahí, pero lo están porque en el fondo en muchas oportunidades se decide defender cierto grupo de interés. No podemos cometer el mismo error. Entonces, en el fondo, el libro da pie para generar discusión, da pie en el fondo para que cualquier persona, de hecho yo no hago la desvinculación de tu primera pregunta con esta. Los constituyentes pueden ser estudiantes, los constituyentes pueden ser académicos, los constituyentes pueden ser el ciudadano de a pie. Y en ese sentido, si a los primeros les servía el libro para generar discusión y para pensar y construir un nuevo país, para los constituyentes es la misma lógica, digamos. Con eso cierro, señor moderador. Bien, estimado. Bueno, te agradezco tu respuesta igual, Germán. Perdón, René. Dentro de esto, nosotros hemos tenido diálogo, hemos tenido muchas preguntas respecto a cuáles son los elementos, ¿cierto? Pero yo creo que una de las cosas importantes que tenemos en nuestro libro es justamente de que más que encontrar respuestas, hay más preguntas que respuestas, y eso un poco en la dialéctica que pudimos hacer, siempre nos consideramos con Germán, y eso coincido en términos, ¿cierto?, de aprendices de poder hacer cosas, ¿cierto? No hay respuestas concretas de qué es lo que van a hacer. Si alguien quiere y dice, oye, ¿sabes qué? Este es el libro que me va a cumplir, ¿cierto? Y va a estar la panacea para poder resolver los problemas, está perdido, mejor que no lo compre. En este sentido, lo que se llama justamente es a reflexionar. Estimado Germán y René, voy a ir haciendo preguntas porque nuestro público ha tenido bastantes preguntas y eso es importante porque ya para poder incluir igual obviamente lo que ellos van diciendo. Primero, Germán, acá don Diego Durán nos indica, en relación al estallido social, ¿qué análisis se hacen sobre las causas del
descontenido, ¿qué elementos serían necesarios para la superación de esta coyuntura política, social y económica histórica para el fortalecimiento de la democracia? Germán, por favor. Perfecto, bueno, le mando un cordial saludo a Diego, una pregunta muy buena, difícil obviamente, eso habla muy bien La democracia de la siempre es formación que complejo hablar tiene, de ¿cierto? democracia. Exacto. Mira, en términos, recordando un poco cómo hice la escritura de ese capítulo, lo que yo intento hacer desde una perspectiva muy teórica, porque uso muchos autores desde la filosofía y la sociología, es trato de irme al concepto de causas estructurales de un problema. Es decir, cuando uno quiere entender una problemática, cualquiera sea esta, pareciera ser que la mejor forma es establecer cuáles son las causas estructurales que genera lo que desencadena un estallido. Y en ese sentido, lo que se plantea es un modelo principalmente económico y de gobernanza que se instaura en un régimen dictatorial, ¿cierto? Es decir, la génesis de todo el Chile que se construyó durante 40 años surge con la aprobación de la Constitución Política de 1980 y al año siguiente el inicio de las denominadas reformas estructurales en la salud, en la educación, en la previsión, etcétera, etcétera. Y ahí más de alguno recordará la influencia que tuvo el ladrillo, ese documento, y los famosos Chicago Boys. Entonces yo lo que voy a ir relatando es cómo se construye un país que desde cierta perspectiva avanza, pero con dos grandes problemas: desigualdad y legitimidad en las formas de gobernanza y de gobernabilidad. Y ahí, en el pequeño matiz que se plantea, es que después, cuando se instaura la democracia nuevamente en Chile, se establece una democracia muy planteada desde la perspectiva de administrar un modelo, no de cambiarlo estructuralmente. Por lo tanto, volvemos al tema de que el estallido, entre muchas otras interpretaciones, es por una grave crisis de legitimidad de un modelo que se construyó sobre la base de problemas de legitimidad y problemas de equidad, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, era, en la analogía que creo que la planteo en el libro, era lo que ocurre con un terremoto de gran escala o con un tsunami. Hay una energía que se va acumulando y que en algún momento, igual que una erupción volcánica, estalla y se desborda, ¿cierto? Por lo tanto, en esa perspectiva hacia adelante, y ahí está muy, muy enganchado con lo que planteó René, es que el escenario que se abre al tener una nueva constitución, a mi juicio, está sobre la base de efectivamente generar bases de legitimidad que hoy día están desgastadas, ¿ya? Aquí voy a dar una opinión muy personal y que puede ser rebatida. Me cuesta pensar de que la discusión de la constitución nueva vaya a ser desde cero. Porque yo me he dado el trabajo de leer la constitución del 80 varias veces, he empezado a leer la constitución del 25, de 1925, y la constitución de 1833. Por lo tanto, todavía en un trabajo muy incipiente, a lo menos un tercio de los tres textos tienen los mismos fundamentos. Entonces, lo que yo creo que hoy día va a darse como una gran oportunidad para avanzar hacia una nueva gobernabilidad democrática es la legitimidad. Porque el gran problema que tiene la Constitución del 80 es el problema de legitimidad. Porque pese a las reformas que se hicieron en democracia, principalmente cuando estaba el presidente Lagos, hoy día la sociedad actual chilena ve que esa base de legitimidad no está. Y sin legitimidad, cualquier persona, ustedes que son estudiantes de administración pública, que han estudiado ciencia política, si no hay legitimidad, claramente la gobernanza y la gobernabilidad son muy débiles y frente a eso las posibilidades de desarrollo desde lo político hacia lo social y también basado en lo económico hacen poco viable un futuro promisorio para el país. Entonces, eso es lo que yo veo en términos de, muy brevemente, de la pregunta que tú planteas, Diego. Bien, muchas gracias, estimado. Me voy a permitir hacer un comentario al respecto, en términos de democracia y en términos de representatividad, básicamente. Sabiendo que en este proceso, en este nuevo proceso que se viene, yo creo que se perdió la oportunidad de haber participación ciudadana. Y eso fuerte y claro. Lo que en este caso, el proceso constituyente lo que convoca, ¿cierto?, es una nueva representatividad, donde van a haber constituyentes, hoy día se están hablando de los escaños, ¿cierto?,
pero se siguió con el modelo de representatividad, y eso creo que es importante recalcarlo, porque nosotros, una de las cosas que se pedían en la calle era mayor participación, pero esa mayor participación creo que se perdió la oportunidad, porque la única forma era de que tenía que haber una tercera alternativa, la vía de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, lo que está avanzando, creo que es importante los avances. No podemos cambiar un Chile de un día para otro, y eso creo que hay que ser cuidadoso en las formas y los contenidos. La estética del lenguaje nos ayuda a la ética de lo que puede alguien interpretar. Creo que en ese sentido es tremendamente relevante. Voy a la segunda pregunta. La señora o señorita Daniela Caliqueo Carmona nos pregunta, estimado René, dice que durante la creación de este libro, tal como mencionaban, tuvieron que destinar un capítulo sobre el estallido social. Pero posterior a eso, nos encontramos en una situación de contingencia producida por la pandemia COVID-19. Ante esto, ¿fueron cambiando en gran medida los desafíos para el futuro de Chile? Ustedes como expertos, ¿cómo abordan esto? Fairy dura hasta 3 veces más en agua fría, por ello cunde mucho más. Fairy es ahorro. Muchas gracias, Guido, y quiero agradecer a Daniela, que es una excelente alumna, digamos. ¿Algún puntaje adicional en la...? Ah, no, ya pasaron las pruebas. Yo no quiero responder tu pregunta malintencionada, pero por respeto a las personas que están escuchando, lo voy a hacer. Las notas ya están cerradas. No, Daniela no va a obtener rédito por esta pregunta. A ver, ocurre que, de hecho, el libro tenía una fecha de lanzamiento muy anterior, y el estallido, en cierta medida, fue generando un retraso. Podríamos haberlo postergado por la pandemia, y podríamos haberlo seguido postergando por toda la vida, y en el fondo muchas veces el contexto de buscar lo perfecto está muy distante de lo bueno, y en ese sentido no lo analizamos en el mismo documento, los efectos pandémicos. Sin embargo, yo creo que los objetivos para el país no han cambiado, sino que en el fondo lo que ha hecho esto de primero la pandemia, pero además acentuado por las medidas de restricción a la movilidad, es generar un efecto olla a presión. En el fondo, de todas maneras, el descontento está. O sea, y se puede apreciar en alguna medida cuando se restringe en algo la restricción en la movilidad, y la gente ya va a ex Plaza Italia o Plaza Italia, en el fondo a hacer como manifestaciones, a veces violentas. Yo no sé si en el fondo este contexto pandémico realmente modifique la situación o la acentúe. Yo creo que acentúa los inconvenientes. En el fondo, quienes tenían problemas con sus emprendimientos, o estaban en el fondo hay distintos eufemismos, al 3 y al 4, a medio morir saltando, o tratando de sobrevivir con sus emprendimientos, hubo muchos emprendimientos que quebraron. Gran parte de nuestros emprendedores hoy en día, en el fondo, y hay nuevos emprendimientos también, en el contexto de hay muchos hogares generalmente monoparentales, que en parte esconde un poco la cifra de desempleo real, digamos. Hay personas que no están trabajando formalmente y que tampoco pueden buscar trabajo en este contexto. Entonces, hay mucho emprendimiento de sobrevivencia. Y en ese contexto de emprendimiento de sobrevivencia, lo que hace este contexto pandémico es acentuar los inconvenientes que ya teníamos en el país. Si en el fondo teníamos muchas personas que trabajaban temporalmente, sin cotizaciones, o todas las problemáticas que dan origen en alguna medida a nuestras bajas pensiones, hoy en día está acentuado. Si las simulaciones del mismo sistema previsional, vamos a ejemplificar un poco más con el sistema previsional porque en el fondo es lo más contingente, y en el fondo todos en alguna medida hemos
accedido o discutido al menos a alguno de los 10%, que hasta ahora van 2. Y en ese sentido, el retiro del 10% tampoco es el ejemplo de política pública. Pero así como hay emprendimiento de subsistencia, es una política pública de subsistencia. Y existe la complejidad de, efectivamente, nuestras pensiones van a ser mucho más bajas en base a las simulaciones que teníamos antes. Pero me preguntaba un periodista ayer sobre los efectos, en el fondo, para los más jóvenes. Y es muy difícil. Uno no puede decir que los jóvenes son necesariamente irresponsables. O sea, si me preguntan a mí, que tan joven no soy, si es que me voy a pensionar en 40 años, ¿yo debería guardar mis recursos para esos 40 años más o consumirlos hoy? Lo más probable es que yo, sin ser joven, decida consumirlos hoy. Entonces, en un joven es la misma lógica. No es el problema porque él es joven. El problema es porque la edad del retiro es muy distante a la edad en que está tomando la decisión. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente esta olla a presión lo único que hace es que, así como en el caso de las pensiones, nuestras pensiones que ya estaban mal, que iban a ser un inconveniente, claro, y que estaban siendo un inconveniente hoy, después de esto van a ser un inconveniente mayor. Si teníamos en el fondo personas que estaban cesantes y todo, ahora son más. Y aun cuando posteriormente a esto la vacuna que va avanzando y todos los entre memes y todo lo que se habla en el fondo como de la vacuna y de todos esos efectos, independientemente de aquello, hay empleos que no se van a recuperar. O sea, hay empresas que quebraron, así como empleadores que ya se acostumbraron a un nivel de producción, en el fondo trabajando con menos personas. Entonces hay empleos que no se van a recuperar. Y eso hace, en el fondo, que nuestra economía esté mucho más inestable. Pero lo que puede contribuir en alguna medida, en el fondo, es a acentuar el descontento, a que eso se manifieste en mayores exigencias al Estado y en esas mayores exigencias la repercusión podría ser en el fondo que ya se ve venir en el fondo en función de las últimas elecciones para el cambio de constitución, pero en el fondo la instalación de un Estado mucho más solidario y menos subsidiario. Es como lo que se ve venir, porque además el contexto económico lo plantea así. Porque en el fondo podemos considerar todas las aristas que mencionaba Germán, en el fondo en el contexto de cómo fue la constitución anterior y todo eso. Pero además de aquello, el momento económico en el que estamos para discutir una constitución nos va a llevar en el fondo a una constitución mucho más solidaria que subsidiaria. Y aquello no estaba en el fondo, o sea, en alguna medida se veía venir posteriormente al estallido social, pero con lo de la pandemia, en el fondo, respondiendo a la pregunta de Coliqueo, de Daniela, el efecto olla a presión hace que esto aumente. No cambia, en el fondo aumenta la intensidad, pero no cambia el orden del efecto, digamos. Eso, don Guido. Bien, gracias, estimado. Efectivamente, todos estos temas nosotros los tratamos en el libro, o sea, son cosas que están relacionadas con nosotros, el problema, sí, cuando uno habla de economía, nosotros nos desenmarcamos de que la economía solamente se trata de números. Cuando nosotros vemos el diario, los diarios, ¿cierto? Los periódicos, lo primero que dice economía y solamente vemos gráficos y números. Pero la economía, nosotros lo que estamos haciendo acá estamos no descubriendo nada, sino que simplemente enfatizando en que los problemas de la economía son problemas sociales, y cuando tú te das cuenta de eso, creo que es importante, porque ahí están las personas, está el entorno, está el tema sustentable que está hoy día tan de moda, ¿cierto? Y en eso creo que nosotros lo tratamos de reflejar. Como dice, son aproximaciones, nosotros nos efectuamos en palabras de Egan Morán, ¿cierto? Son solamente aproximaciones. Estimado Germán, vamos a seguir con las preguntas. Dice, claro. Don Diego Durán dice, ¿cómo la dictadura militar configuró el Chile de hoy?
y el Chile del siglo XXI. ¿Aún son viables los ejes económicos neoliberales para el desarrollo nacional? Bien, bueno, sí, nuevamente una pregunta compleja, muy importante. Te tocan todas las preguntas complejas. Sí, compleja. Claro, muy brevemente, haciendo un poco de historia, lo que hace el régimen militar es verificar cómo sigue administrando, sobre todo después de aprobar la Constitución de Política de 1980. Eso le generó una muy buena base al gobierno militar para poder, bajo un régimen dictatorial obviamente, poder avanzar en ciertas reformas. Y en ese sentido estaba claro que ese gobierno no iba a dialogar con sectores que hoy día podríamos hablar de centro-izquierda, ¿cierto? Pero sí sabía el régimen, sobre todo la cúpula más importante militar, que tenía que generar algún soporte con alguien, ¿cierto? Y en ese sentido, obviamente, lo único más cercano eran ciertos sectores que habían apoyado implícitamente a que se derribara el gobierno de Allende y que le plantearon algunas directrices económicas que a su juicio podían ser relevantes para proyectar a Chile en un horizonte de 20, 30 años. Y ahí está el famoso ladrillo. Y desde luego, ahí hay una influencia neoliberal importante, porque recuerden que ahí gran parte del gabinete de Pinochet o los asesores estudian en Chicago, y Chicago a su vez muy influenciada por la escuela austríaca, ¿cierto? Entonces, desde luego, ahí hay una crítica muy fuerte al Estado interventor, a los estados del bienestar, y principalmente al principio no era una idea muy clara de lo que se iba a hacer, pero obviamente era la idea que podía instalarse, y desde esa lógica se generó una aperturación a reformas estructurales sobre lógicas de mercado. Piensen que en los 80 al principio ahí nace la ISAPRE, ahí nace el aumento de la cobertura de la educación desde lo privado, también se dan las bases para la creación de universidades privadas, que principalmente en el primer periodo de concertación es donde se consolidan las universidades privadas no tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y obviamente un modelo de crecimiento económico basado en promover las libertades y promover la propiedad privada, típico de los modelos neoliberales. Si uno lo ve en términos de resultados, se logró. Si uno lo ve cómo se logró, ahí está el gran problema, porque se generó un nivel de desigualdad, pero gigante. Piensen que el coeficiente de Gini de Chile es de 0,47 y en su peor momento llegó a ser más del 0,5. Noruega, Finlandia, Dinamarca tienen menos de 0,3, por lo tanto claramente se construyó una desigualdad fuerte, pero con un crecimiento económico que hizo que Chile tuviera el ingreso per cápita más alto de América Latina. Hace poco lo perdió frente a Panamá y se generó un nivel de riqueza grande, porque efectivamente este país cambió, pero cambió para algunos pocos. El 1% de la población más rica de este país concentra el 32% del Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente, para muchos esto fue el gran milagro económico, porque en las cifras macros así lo demuestra, pero en términos microeconómicos la desigualdad se hizo sentir. Ahora, y con esto termino, porque obviamente es una pregunta muy difícil. Cuando se habla de neoliberalismo, el neoliberalismo va más allá de una concepción económica de la economía de mercado. Tiene que ver con una forma de pensamiento, ¿ya? Y discúlpenme que aquí nuevamente vaya a citar a Foucault, pero cuando él habla del nacimiento de la biopolítica, el neoliberalismo se empieza a incrustar en el ADN de las formas de relación social, que incluyen la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ojo, porque uno diría, no, es un tema de empresa privada, tal como decía Milton Friedman, los subsidios a la demanda, los vouchers y las transacciones, los programas, o sea, los tratados de libre comercio y todo lo que uno diría desde lo económico. Pero al parecer el neoliberalismo se inserta en el ADN de la forma de pensar, de querer surgir uno, de asegurar el futuro de los suyos. Y ese pensamiento colectivo se va perdiendo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando alguien dice hoy, y eso daría quizás para otro seminario y para otro libro, vamos a derribar todas las bases del modelo neoliberal, yo creo que ahí es una discusión bien compleja. Porque creo yo, no soy dueño de la verdad, siento que efectivamente, pese a todos
ámbitos reformistas de los cuales yo me incluyo, el neoliberalismo efectivamente está en nuestro ADN. O sea, cuando uno ve un colegio que dice, oh, mire, este es un gran colegio porque tiene un gran CIMSE, una gran PSU, o oye, tú tienes que estudiar esto para ser exitoso y para ganar dinero, y oh, qué bueno que entraste a la universidad porque vas a poder ganar buenas lucas, ahí uno dice, ojo, que hay un sentido en donde efectivamente, como lo decía Fukuyama en su libro El fin de la historia, el capitalismo logró ganar algo más que la hegemonía desde la perspectiva económica. Y ahí es un poco lo que planteaba Guido, ¿cierto? Que va desde lo filosófico. Entonces, yo creo que si hoy día queremos avanzar a reformas estructurales, definitivamente tenemos que pensar cómo logramos generar un sentido colectivo. Y el mejor ejemplo para terminar la respuesta es el sistema de pensiones. Hoy día la discusión más importante no creo que es el retiro o no retiro el 10%, es seguimos con un modelo que se basa en la capitalización individual o volvemos a un modelo solidario en donde la solidaridad intergeneracional hace que nos preocupemos de nosotros mismos y a la vez de nuestros vecinos, ¿cierto? Eso es un poco la lógica. Y ahí yo creo que los grandes protagonistas son ustedes los jóvenes. Y esto no es una frase cliché, porque como esto es de larga data, en 30 años más, capaz que a mí ya el Señor ya me llegó, ¿cierto? O 20 años más. Pero si estamos frente a una audiencia, sobre todo de estudiantes jóvenes, en 3 décadas más, los grandes protagonistas de los cambios van a ser ustedes, ¿cierto? Eso. Diego, muy buenas preguntas. Me deja para pensar después del seminario, porque son preguntas muy buenas. Ahí tenemos para harto. El tiempo cada vez es más rápido. Ahí está Bauman, ¿cierto? Con su modernidad líquida. Así es. Y Byung-Chul Han, que hoy día es uno de los filósofos que habla sobre la relativo del tiempo. Estimado René, bueno, aquí hay una pregunta que yo considero que la puedes responder respecto a don Nicolás Bravo Burgos, un hombre de los lagos, conocido dirigente social de los lagos, tremendo, un joven, de ciencia política también. Dice, ¿se aborda este escenario en el futuro, en este escenario del futuro de los gobiernos locales en Chile del mañana? Sí, muchas gracias Nicolás por la pregunta. A ver, yo creo que en depende del Chile del mañana que estemos hablando, digamos. En el Chile del mañana, en el libro sí. Nosotros consideramos en el fondo la influencia de los gobiernos locales y consideramos en el fondo en particular desde el punto de vista del desarrollo económico, la influencia que tienen que tener los gobiernos locales. Guido en el fondo es una persona sumamente regionalista, digamos, y es distinto ser regionalista cuando uno está en la región metropolitana que ser regionalista desde el sur, digamos. Un regionalista en la región metropolitana es como católico a mi manera. Hay la diferencia justamente entre la experiencia y la vivencia. El regionalista de la región metropolitana lo ve desde la experiencia porque lo ve desde la teoría, y un regionalista de región lo ve desde la vivencia porque está en la región. Sí, o sea, de hecho, a mí me ocurrió la paradoja de estar en Punta Arenas viendo el noticiero, y en el noticiero central, cómo se hablaba del la ola de frío que estaban teniendo en Santiago. Entonces, en el fondo, en Santiago había -1 grado y entrevistaban personas y todo. O sea, en Punta Arenas -1 grado es que hay que ponerse la guayabera. Entonces, eso da cuenta, en el fondo, del centralismo en todo ámbito de cosas. En el fondo hablamos de los noticieros, pero en el fondo también, también del Chile, del Chile actual. Y en ese sentido, el que las regiones puedan, en el fondo, quedarse con un mayor porcentaje de los recursos que generan es sumamente relevante, digamos. Que los gobiernos locales, en el fondo, tengan autoridad, y en ese sentido, quizá hay que avanzar también en el ampliamiento de
facultades, digamos, pero las nuevas elecciones en el fondo de autoridades regionales también en el fondo van como en esa misma línea, de entregar en el fondo más poder a las regiones. Lo complejo es que se entrega el poder cuando el poder se está a punto de perder. Entonces, en el fondo, no es que se les entregue el poder porque lo merecen, es que se entrega el poder como una forma de... mira, yo estoy sumamente preocupado por vuestra situación, señor región. Entonces, ahora sí, ahora avancemos. Entonces, de todas maneras, es como un tira y afloja bastante incómodo. Y en el fondo yo creo que esa es la principal modificación que hay que hacer para contribuir a un mejor Chile del mañana, digamos. El dejar de hacer política pública en la medida de lo posible. En el fondo el tratar de avanzar, pero avanzar en el fondo en el sentido correcto de las cosas y no siempre pensar desde el punto de vista de dónde me aprieta el zapato a mí. Y en ese sentido, yo creo que estuve leyendo algunas preguntas más abajo, digamos, en el sentido de las nuevas generaciones, por ejemplo, lo que a nosotros en nuestra generación nos describían con la frase el Chino Ríos, digamos, en el que él lo decía textual, digamos, no estoy ni ahí, SIC, Chino Ríos, 2017. Y muchos años anteriores, y lo tenía que haber dicho 1000 veces. En ese contexto, eso describía a una generación, pero no era que no realmente estar ni ahí. En el fondo es, tengo muy pocas posibilidades de llegar a tomar las decisiones. Por lo mismo, yo no quiero entrar porque no voy a poder discutir el poder en esa instancia. En cambio, hoy en día hay múltiples muestras de que las nuevas generaciones en el fondo han ido ganando en influencia y en ese sentido, yo descarto esa teoría de que en el fondo las nuevas generaciones están desconectadas, las nuevas generaciones no están vinculadas con la política, esa desafección con la política. Yo creo que las nuevas generaciones en el fondo no se puede encasillar a todas las nuevas generaciones en las nuevas generaciones están ni ahí, como decía Ríos Mayor. Entonces, en ese sentido, vinculándolo con los gobiernos regionales, yo creo que además la nueva realidad, la nueva forma de hacer las cosas debiera permitirnos avanzar hacia una mirada menos neoliberal. Porque en el fondo el descontento es sumamente amplio y en el fondo no es que uno plantee estar en contra de los mercados, si en el fondo los mercados tienen que funcionar. El inconveniente es que en Chile los mercados se manejan entre cuatro paredes, entonces hablamos de 3, 4 empresas por mercado que se pueden poner de acuerdo para determinar un precio, aun cuando el determinar ese precio mayor pueda perjudicar en el fondo a una señora que tiene que comprar su medicamento en 12 cuotas con la tarjeta Presto. O sea, hasta ese nivel imponemos en el fondo la lógica del mercado. Y ahí no estamos hablando del mercado. Ahí estamos hablando de abuso, digamos. Estamos hablando de fallas del mercado. La colusión es una falla de mercado. No podemos defender eso. Entonces, no podemos naturalizarlo. Y en ese sentido ha tenido un rol sumamente importante la prensa también, porque la prensa justamente ha estado encima de estos términos que antes habitualmente la opinión pública no manejaba. Y yo creo que todo ese descontento hace que los nuevos sistemas, en el fondo, como la instalación, facilita la instalación de un modelo mucho más socioliberal o socialdemócrata durante los próximos años, digamos. Yo lo veo mucho más en ese sentido. Muchas gracias, estimado. Bueno, siguiendo con las preguntas, ha habido mucha interacción, así que eso es importante. Y nuestro amigo Felipe Pino dice, don Germán, ¿a qué modelo debiese mirar Chile para implementar un modelo económico social? ¿Una mirada más socioliberal, sociodemócrata o modelos que apuntan a países post-neoliberales? Una pregunta en el ámbito de la política. Claro. Felipe, gusto saludarlo. Muy buena la pregunta, la verdad. A ver,
En términos de momento histórico, yo creo que el modelo de gobernanza en Chile está desgastado y ya necesita un cambio, definitivamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva es muy válido mirar el cambio y decir hacia dónde observamos en política comparada, ¿cierto? Y uno podría empezar a decir, mire, me gusta la idea de los países nórdicos con los welfare states, ¿cierto? O una mirada con cierta adaptación al modelo norteamericano, al modelo socioliberal que tiene Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿ya? O una respuesta más, no sé si la palabra es populista, pero construir nuestro propio modelo, ¿cierto? Que es como la más lógica. Sin embargo, yo creo que aquí hay dos ejes centrales sobre los cuales se debe generar una nueva base. Y es, desde la perspectiva de la gobernanza, y lo dijo Guido en su momento, adaptar, o más que adaptar, aunque podría ser una palabra válida, adaptar a los nuevos tiempos las formas de representatividad, ¿cierto? Porque si antes los partidos políticos tenían un rol fundamental en la representatividad para el juego democrático y el juego político, hoy día tenemos claro que no lo es tanto, y aparte frente a una diversidad, ya las dos coaliciones grandes hoy día también están desgastadas desde esa perspectiva de modelos. Por lo tanto, un elemento central sería una nueva base de representatividad, ¿cierto? Y en ese sentido, los avances que se han hecho en términos de cómo se ha conformado el Parlamento en Chile podría ser una base a revisar, porque todavía es muy poco el tiempo, por lo tanto no se ha visto los resultados efectivos, pero al parecer ahí hay una mirada que puede servir. Después, claramente, desde el punto de vista de la relación entre el sistema político, avanzar hacia una nueva relación entre los ciudadanos o la sociedad civil y el Estado, porque esta mirada unidireccional, jerárquica, también está desgastada, y también una mirada asistencial desde el Estado hacia los ciudadanos en términos de políticas públicas también. Por lo tanto, ahí el segundo eje sería una relación de construir, y eso va a llevar tiempo, una cultura política y una cultura cívica que a través de la desafección política el país lo perdió. Pero claramente debe ser un segundo eje, y eso probablemente va a tomar 15 o 20 años por lo bajo, ¿ya? Y sobre esos elementos, en términos políticos, establecer una matriz productiva chilena que permita crear valor, pero no pensando que vamos a construir automóviles como los japoneses o vamos a hacer los smartphones que hacen los coreanos del sur, sino que sobre la base de una intervención en una reforma educativa real, generar competencias para que Chile sea un pivot en el desarrollo de América Latina en el área de servicios, en las ventajas competitivas que tenemos y principalmente en la creación de valor en base al conocimiento. Esa es la realidad sobre la cual Chile tiene ciertas ventajas y se ha perdido un poco en el último tiempo, ¿cierto? Establecer clúster de desarrollo, estoy hablando en voz alta, Valdivia, Osorno, ser clúster de desarrollo en el tema del conocimiento, de la ciencia, del arte, la región del Biobío, la región del Maule, establecer esa condición sin necesariamente avanzar hacia un federalismo, ¿cierto? Yo creo que por ahí va el camino, y desde luego en esa conversación la nueva constitución política va a ser vital, porque ahí van a haber 4 o 5 respuestas fundamentales hacia las bases de la institucionalidad política hacia el futuro. ¿Vamos a seguir con un régimen presidencialista o no? ¿Vamos a seguir siendo un Estado unitario, que probablemente lo vamos a hacer? ¿Vamos a enfatizar los derechos y deberes sociales de una forma de tal cual se va a poder generar una educación o una reforma educacional acorde a nuestras perspectivas de desarrollo? En el aseguramiento de derechos, desde luego, tiene que haber una relación con los fines y propósitos que tiene la economía y la sociedad, etcétera, etcétera. Pero yo diría que esos son como un poco los temas. Si bien es cierto, a mí también me llaman la atención ciertos modelos o ciertos países, yo creo que primero hay que establecer las bases de nuestra condición de institucionalidad política y verificar dónde nosotros queremos ser un referente, ¿cierto? Y yo creo que ahí, por ejemplo, en el área de servicios y en el área del conocimiento, aquí hay un capital humano que se puede aprovechar muy bien y sobre la cual se puede adecuar a los requerimientos del mañana.
En el mismo capítulo que yo hablo de economía laboral, les voy a dar un ejemplo. En una universidad, no la voy a nombrar, entonces no hay problema, unos chicos querían hacer una tesis de grado sobre los videojuegos, la industria de los videojuegos. Y ningún profesor le gustó el tema porque encontró que no era como para una tesis, era como para una investigación de un curso, una presentación, pero no más que eso. Y los chicos muy desilusionados porque querían, hablaron conmigo y yo les dije, ya muchachos, mire, pero hagámoslo desde otra perspectiva. ¿Cómo a través de la industria de los videojuegos Chile podría tener alguna ventaja competitiva y aportar al crecimiento económico y al capital humano? Ah, profesor, nos gustó cómo lo planteó y todo. Y a través de ellos, porque ellos fueron los protagonistas, nos dimos cuenta que está proyectado en el mundo. Actualmente hay 600 millones de gamers en el mundo y en 10 años más va a haber 1.500 millones de gamers, de jugadores, ¿cierto? Por lo tanto, la necesidad de capital humano en términos de programadores, administradores de hardware y software para esa interacción, que no solo es videojuegos, sino que temas asociados al conocimiento, la investigación y el desarrollo, Chile tiene posibilidades. Y de hecho hay institutos profesionales y universidades que están formando a programadores en videojuegos y ingenieros en videojuegos. Entonces, después de esta cosa que aparece como muy, como no es el futuro, ahí hay una ventana donde va a haber posibilidades de vender software y tener capital humano para desarrollar estos requerimientos de acuerdo a esa mirada. Entonces, finalmente los chicos sacaron excelentes notas, por el mérito de ellos, no por mi mérito, y la comunidad académica dijo, sí, estos temas son relevantes, se tienen que abrir y también están en directa relación con cómo los ciudadanos o las personas se involucran a temas económicos, a temas sociales, para debatir también temas políticos, porque claramente sin la base política pensar mucho en desarrollo social y en desarrollo económico cuesta, porque es la base de nuestra relación en comunidad, por decirlo de alguna forma. Bien, gracias, estimado. Amplia respuesta y bien compleja. En eso yo creo que, bueno, dentro del contexto que nosotros lo planteamos, también hay que ver para qué ser desarrollado. Creo que se pregunta cuáles son los elementos del desarrollo y qué es lo que se puede ir a aportar. El contexto en que vivimos nosotros, desde una opinión, y con esto termino, muy personal, creo que no le debemos de copiar a nadie. Muchos están buscando a quién copiar, sino que buscar lo que le llaman el benchmarking, tal vez, ¿cierto? El benchmarking es mucho más parecido que buscar, oye, elementos de varios lados, pero nosotros tenemos un modelo, debiéramos de tener un modelo propio. Eso nomás. Yo quiero hacerle la pregunta a nuestro coautor, don René. Un autor es anónimo, pero la pregunta es bien amplia. Dice, ¿se toma en cuenta la transición hacia un gobierno abierto y electrónico con activa participación ciudadana para la creación de políticas públicas, pensando en el futuro del país? Agradezco la pregunta al señor Anónimo, y yo creo que en parte uno puede responderla buscando ejemplos similares a los que señalaba Hernán, digamos. Yo me reconozco aficionado al FIFA, tengo una aplicación en el celular, o sea, yo voy comprando y vendiendo jugadores cuando voy en el metro. Cuando no estoy jugando, yo estoy haciendo transacciones de jugadores en el FIFA. Y vemos que jugadores no me aparecieron los sobres, es un tema recurrente de conversación conmigo. Y efectivamente uno ve, por ejemplo, universidades en España, sin más, y hay posgrados en videojuegos, digamos. Eso es una forma de ver lo limitado de nuestra visión. Y habitualmente cuando hablamos de lo limitado de nuestra visión, la visión del aparataje público, que siempre cuesta moverlo, está un poco más atrasada aún que la de la sociedad. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de gobierno electrónico, podemos hablar de participación ciudadana, pero en el fondo hay, de hecho, incentivos. Por ejemplo, hay programas de mejoramiento de la gestión o metas de eficiencia institucional, indicadores vinculados a estos temas. Pero esos indicadores tienen múltiples vicios, digamos. Múltiples vicios en el sentido de el 90 y tanto % de los servicios públicos que comprometen metas obtienen las metas y obtienen el bono. Y eso es porque en el fondo ellos definen sus propias metas.
Yo se lo ejemplificaba a algún compañero y alumnos en clases también, digamos. Es como que tú te preguntaran a comienzo de semestre, ¿qué promedio vas a tener en esta asignatura? Un 2, profesor. Perfecto. Entonces, cuando al final de la asignatura te dé un 2,5, tú lo hiciste excelente, te ganaste un bono. Y la verdad es que reprobó, nadie se puede poner una meta de ese nivel, pero en la administración pública ocurre aquello. Ellos definen sus propias metas, y al definir sus propias metas y cumplirlas, posteriormente, perfecto, usted obtiene un bono por la eficiencia. Y eso ocurre dentro de múltiples aspectos, uno de los cuales es justamente gobierno electrónico. Entonces, en ese sentido, con metas tan cortoplacistas y pensando en dónde me aprieta el zapato para obtener el bono, ¿qué genera? Genera autocomplacencia, genera en el fondo que como país no avancemos en esos objetivos, y un concepto del inglés que a mí siempre me gusta mencionar, es francés en realidad, que yo lo menciono como el achanchamiento. El achanchamiento es una cuestión como mucho más transversal que hablar desde lo público, digamos. O sea, el achanchamiento es una instancia en la que alguien decide, en función de su comodidad, dejar de avanzar. Y eso ocurre en múltiples contextos. Y ocurre en el fondo también tratando de responder algunas preguntas de las que vi posteriormente, digamos. Ocurre también en el contexto de la élite empresarial también. O sea, nuestra sociedad es muy poco competitiva. Una persona que en el fondo tiene un alto nivel de ingresos en Chile, lo más probable es que se mantenga en esa posición de privilegio. Hay estudios, digamos, 56% la última vez que lo vi. En cambio, en Estados Unidos, alguien que tiene una posición de privilegio, lo más probable es que salga de esa posición de privilegio. El 20% de las personas se mantienen en esa posición de privilegio, es decir, el 80% sale de esa posición de privilegio. Por eso en el fondo se habla del sueño americano, de la movilidad social, de la posibilidad que muchos latinos han ido a buscar, de ir para allá para lograr sus sueños y triunfar. En cambio, acá en Chile, en el fondo, alguien puede llegar y está todos los cupos están cubiertos, todos están inmóviles, todos están, en el fondo, ocupando ese concepto del francés que yo les mencionaba, y en el fondo es muy complejo avanzar. Entonces, esto es transversal. Yo no lo encasillo a la administración pública, ocurre en el fondo en la administración pública, ocurre en la academia en ocasiones, y también ocurre en la empresa privada. Entonces, porque además, en el fondo, hay que apreciar que las nuevas generaciones o los nuevos profesionales, por ejemplo, que vienen con muchas ganas de hacer cosas, se topan con las barreras de las generaciones anteriores. Entonces, en el fondo, y eso va generando muchas veces la desmotivación en las nuevas generaciones. Eso va generando la desafección, eso va generando el descontento, y en cierta medida va generando también acumulación de descontento en el contexto que se puede canalizar a través de estallidos sociales o de esta olla a presión que estábamos describiendo. Entonces, en ese sentido, me fui por todas las ramas posibles, pero mencioné gobierno electrónico en mi respuesta. Bien, Germán, bien. Yo, viendo tu término académico, achanchamiento, que es muy interesante, pero bueno, yo trabajé en la administración pública harto años y justamente coincido con ese tema. Yo siempre decía, la mayoría, uno no puede decir todos, sino que la mayoría de los funcionarios públicos están buscando justamente la planta, porque no se mueven, porque están ahí y porque van creciendo y creciendo, pero yo lo coloco como contexto simplemente. Creo que la movilidad hoy día es una cosa importante, ir cambiando de trabajo es importante y eso se está midiendo. Estimado Diego, le agradecemos nuevamente, ha sido una pasada bien amplia, nos pasamos un poco el tiempo, pero creo que esto es importante. Le agradecemos a la Universidad Autónoma por el espacio, la carrera de Administración Pública, porque creemos que esta es la forma justamente de poder aprender desde diferentes miradas, incluso desde diferentes lugares
de nuestro país, y creo que esto es interesante, este tipo de diálogos. Así que muchas gracias, estimado don Diego Durán. Estimados, en primer lugar, queremos, a nombre de la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile, agradecerle su disposición, agradecerle su tiempo. Ha sido una charla muy interesante respecto a las temáticas que tratan en su libro, temáticas que son sumamente contingentes para el desarrollo político de la gestión del Estado, elementos que son relevantes para nuestra comunidad académica universitaria y también para el público externo que nos ha acompañado en esta jornada. Queremos agradecerle a don Guido Asensio por su moderación, a don Germán Sangüesa, que es el coautor y editor general de este libro, y en especial, obviamente, a nuestro académico y autor también, el señor René Fernández. Por parte de la carrera de Administración Pública, agradecerle a cada uno de los presentes y esperamos que tengan una muy buena noche.